Jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos. Quiero saber, por favor, si se me está escuchando. No sé si por ahí me pueden confirmar si se escucha. Excelente, muy bien. También se ve mi pantalla, ¿verdad? Lo estoy compartiendo. Afirmativo. Listo, excelente. Bueno, jóvenes, en primer lugar, muy buenas tardes con todos. Esperando que se encuentren bien ustedes, junto a sus familiares y más aún ante este otro problema de origen natural que se está presentando en algunas regiones de nuestro país y que podemos evidenciar pues aquí en Lima. Esperemos que no pase a mayores complicaciones y podamos pasar de este problema, ¿no?, actual que se está viviendo en nuestro país, muy aparte, ¿no?, de todos los problemas que ya hemos tenido desde el aspecto político, la corrupción que se da en nuestro Estado, en nuestro gobierno, ¿no? Y se suma a todas estas problemáticas la anomalía, pues, de origen climático, ¿no? Pero bueno, esperando que todos se encuentren bien, vamos a dar inicio a nuestra última clase. Bueno, más que clase, en sí, nuestra última sesión que tiene que ver sobre el repaso, ¿no?, que debemos de realizar. Un repaso que trata de, a través de preguntas, de resumir lo que hemos ido viendo en las 18 semanas de clase que hemos tenido, ¿sí? Lo que vamos a hacer el día de hoy es resolver algunas preguntas hasta donde nos dé el tiempo para que podamos recordar lo que se ha realizado durante estas 18 semanas y de esa manera pues refresquen un poco estos temas y estén preparados para su examen de admisión, ¿no?, que estamos próximos pues ya a dar, pues, ¿no? Bueno, vamos a tomar en primer lugar pues el pantallazo que me piden. ¿Listo? Un ratito. Ya. Listo. Ahí podemos ver las preguntas que vamos a ir desarrollando. ¿Sí? Vamos a agrandar un poco más la imagen. Ya está. ¿Está? A ver. Ya, vamos a empezar nuestro repaso. Como siempre, iniciaremos con geografía. ¿Sí? Y luego, pues, nos pasamos al repaso de educación cívica. Tenemos un conjunto de preguntas, como ustedes pueden visualizar. En total, creo que son 18 preguntas, ¿no?, en cada curso, si más no me equivoco. Empezaremos a desarrollar esta primera pregunta. A ver. Pregunta número 1. A ver, ¿quién me dice cuál es la clave en esta primera pregunta? ¿Por ahí alguien me dice cuál es la clave? ¿Tiene la respuesta todavía? A ver, unos segunditos para leer la pregunta y por ahí me puedan dar una clave. La idea es practicar, ¿no? Así que por favor, tratemos de dar alguna respuesta. Ya, a ver, dice la pregunta lo siguiente. En el bloque de un
operador turístico, ¿sí? En su cuaderno de apuntes o de anotaciones de un operador turístico, se lee el siguiente anuncio. Bahía Blanca es una hermosa ciudad que se extiende en la costa atlántica platense. Si deseas conocerla, te damos sus coordenadas. 28 grados, perdón, 38 grados, 42 minutos y 0 segundos del LS, latitud sur, y 62 grados, 16 minutos y 0 segundos LW, longitud oeste. Relativo a este lugar, ¿qué otra información podríamos encontrar en el enunciado de dicho blog? O sea, relativo a este lugar que lo hemos identificado. Si nos dicen Bahía Blanca, ya, de repente algunos dicen, profe, no sé dónde queda Bahía Blanca, ya. Ya, imagínate que no conoces pues las ciudades propias de los países que tienen salida al Atlántico, porque ahí dice las costas atlánticas platenses. Ya vamos a ver, pues las costas atlánticas, estamos hablando, las costas que van hacia el océano Atlántico. ¿Y quiénes tienen salida al Atlántico? Bueno, pues podemos mencionar a Venezuela, a Brasil, Argentina, pero hay otros datos, sus coordenadas. ¿Qué nos dicen sus coordenadas? Que están a 38 grados de latitud sur, o sea, de la línea ecuatorial a 38 grados al sur. Entonces, definitivamente descartas pues Colombia y Venezuela, ¿sí? Que están al norte. Y es más, 38 grados, Perú termina ¿a cuánto? Aproximadamente 18 grados. Estamos hablando 20 grados más al sur todavía. Ah, entonces podemos hablar pues de repente algún territorio costero argentino, ¿sí? Y bueno, 62 grados, 16 minutos, 0 segundos, longitud oeste, ¿no? O sea, primero tienes que analizar la información, ¿no? En base a ese análisis que estamos haciendo, ya tú tienes una idea más o menos de qué lugares pueden ser. Ahora, dice, ¿qué otra información podríamos encontrar en el enunciado de dicho blog? Dice que está a 62 grados, 16 minutos, longitud oeste. Tú sabes que el meridiano de Greenwich cruza África. Justo lo vimos hace poco. Tenemos el Golfo de Guinea en África. Por ahí pasa el meridiano de Greenwich. Hacia la derecha está el este y hacia la izquierda el oeste. Pues acá nos dice 62 grados oeste, o sea, desde Greenwich hacia la izquierda. O sea, estamos hablando más o menos en Sudamérica, las costas justamente sudamericanas que van hacia el Atlántico, ¿no? Entonces, con eso corroboramos más, ¿no? Que vendría a ser algún lugar de este sector, de esta región. Claro, uno puede decir, profe, pero Platense, ¿eso no es una ciudad argentina? Sí, pero vamos a poco a poco ir analizando. Nos dice, ¿qué otra información podríamos encontrar en el enunciado de dicho blog? Número 1, nos menciona lo siguiente. Se encuentra en la costa meridional de África. A ver, septentrional al norte, meridional al sur de África. En las costas africanas no, pues hemos dicho que no, ya hemos descartado que está dentro del continente africano, porque por ahí pasa el meridiano de Greenwich y 62 grados oeste, estamos hablando de Sudamérica, pues. Entonces, la primera proposición definitivamente va a ser falsa en base al análisis. Y es más,
¿Se acuerdan cuando yo les mencioné también la semana pasada que justo tocamos el tema de África, de los famosos cuadrantes? Justo en el Golfo de Guinea se cruza el Ecuador terrestre, el meridiano de Greenwich, formando los 4 cuadrantes en el planeta. Este lugar está en el cuadrante inferior izquierdo, así que no puede ser. ¿Qué más? Se localiza en una zona de medianas latitudes. Claro, la latitud va de 0 a 90 grados norte o sur. En este caso está yendo al sur, entre 38 grados latitud sur. Tú sabes que bajas latitudes cerca al Ecuador, altas latitudes cerca a los polos, medianas latitudes, estamos hablando de 30 a 60 grados de latitud. Puede ser norte o sur, en este caso sur. Por lo tanto, si nos dice que se localiza en una zona de mediana latitud, pues por supuesto, pues vendría a ser una zona de mediana latitud. O sea, una zona ubicada entre el trópico de Capricornio, ¿sí? Entre el trópico de Capricornio y el círculo polar antártico. La 2, verdadero. 3. ¿Sus días en enero tienen mayor duración que la noche? Nosotros sabemos que en enero, febrero, marzo estamos en verano acá en Perú, debido a que los rayos del sol en verano, que vendría a ser enero, febrero, marzo, los rayos del sol llegan de manera perpendicular al hemisferio sur. O sea, no solamente al Perú, sino también a esta región al cual nos hace referencia el dato, ¿no? El dato que nos dan. También está al sur, 38 grados. O sea, en enero, febrero, marzo, los rayos del sol dan con mayor intensidad, ¿sí? En el lugar que hace referencia el enunciado, al igual que en el Perú. Y bueno, pues tú sabes que acá cuando estamos en verano en Perú, el día dura más que la noche. O sea, oscurece más tarde de lo que usualmente oscurece durante el invierno, que es más temprano. Por lo tanto, sus días en enero tienen mayor duración que la noche. Eso es verdadero, ¿verdad? Listo. ¿Qué más? 2 y 3 verdadero, primera falsa. 4. Se ubica en el mismo cuadrante que Río de Janeiro. Claro, Río de Janeiro, eso está ya pues, conocido, Brasil, ¿no? Y justamente, si tú recuerdas por dónde pasa el ecuador terrestre, ¿sí? Pasa pues, por el mismo país de Ecuador, lo cruza de manera horizontal, lo cruza luego de Ecuador, Colombia, ¿sí? Lo cruza Colombia y pues está por, digamos, una pequeña parte de Brasil, en la parte, en el sector norte, ¿sí? Pero no abarca, pues, costas brasileñas, porque Río de Janeiro, ustedes, bueno, para los que no saben, no se ubica en el sector superior, sino está allá abajo, la parte central y sur de las costas brasileñas. Entonces, quiere decir que Río de Janeiro, o sea, no está en el cuadrante, digamos, superior izquierdo, sino más bien está en el cuadrante inferior izquierdo, ¿sí? En el mismo cuadrante donde se debe de ubicar este lugar que nos han puesto como referencia en el antecedente. O sea, tanto el lugar que nos han mostrado aquí en el antecedente, en la premisa, más Río de Janeiro, ambos se ubican en el mismo cuadrante. ¿Está claro? Ambas ciudades se encuentran en las costas atlánticas de Sudamérica, en el mismo cuadrante, ¿sí? Sur-occidental. ¿Está claro? Por lo tanto, la respuesta ahí es la B de bonito. ¿Ya? ¿Listo? ¿Está claro, jóvenes? Chicos, a ver, por favor,
quiero saber si esta primera pregunta que hemos ido desarrollando y explicando punto por punto está claro. ¿Sí? A ver, por favor, quisiera saber. Oye, ¿me escucha? Al menos ya que hoy es nuestra última clase, quisiera saber si lo han entendido. Profe, no sé qué es un cuadrante, de repente no estuviste atento. Ya, mira, meridiano de Greenwich, cruza el ecuador terrestre. Y ya, pues, imagínate que todo esto es el mapa mundi dividido en 4 cuadrantes. Noroccidental, nororiental, suroccidental y suroriental. Para que no te confundas con la O, tú sabes que el occidente, BW. Ya, BW. Perú, ¿dónde está? En este cuadrante, al sur del ecuador terrestre, pero al oeste de África. Acá está Perú, por esta zona más o menos. Por acá está Perú. ¿Acá qué está? Acá está África, pues no. Por acá está África. África viene así. Así viene África. Ahí está. Por acá está Europa, Asia, ¿sí? Por aquí está Oceanía. Este es Sudamérica. Por acá está Norteamérica. Ya, para que te ubiques. Los 4 cuadrantes. Ese punto que nos han indicado en la premisa debe estar, asumo yo, más o menos por aquí. Por aquí. ¿Está claro? Ya, ahora sí, les pregunto, ¿han entendido, jóvenes? ¿Sí o no lo han entendido? Sí, profesor. Excelente, muy bien. Gracias, gracias. Pasamos a la pregunta número 2. Pregunta número 2. A ver, ¿quién tiene la clave? ¿Quién quiere animarse a darme la respuesta por aquí en la pregunta número 2? ¿Nada? Ya. Leemos la pregunta. En el Callao y la Oroya, o perdón, el Callao y la Oroya, se están hablando de una ciudad A y una ciudad B. Así de sencillo, ¿ya? Entre el Callao y la Oroya son ciudades que presentan una distancia por vía ferroviaria, o sea, a través del ferrocarril, el Callao y la Oroya tienen una distancia de 220 kilómetros, ¿ya? Entonces, nos dice que, concreto, el Callao, C y la Oroya tienen una distancia de 120 kilómetros. Tomando en cuenta esta información, ¿cuál será la distancia en el mapa oficial del Perú? Mapa oficial del Perú. Profe, ¿la escala dónde está? Acá está, pues. Mapa oficial del Perú. No te olvides que cuando hablamos de un mapa oficial del Perú, están hablando de un mapa de escala de 1 a 1 millón. 1, 2, 3,
4, 5, 6. Quiere decir que en este mapa oficial del Perú, 1 centímetro es igual a 1.000.000 de centímetros. Entonces, en ese mapa oficial dice, ¿cuál será la distancia en este mapa oficial? Sabemos que es 220 kilómetros lo real del terreno. En el mapa, ¿cuánto será? Ahora, fácil pues. No te olvides que esto de acá, esta escala que es de 1 a 1.000.000, lo podemos transformar, porque esto es 1 centímetro en el terreno, es 1.000.000 de centímetros. Pero esto lo podemos transformar a lo siguiente. Podemos transformar, como está en kilómetros aquí, hay que transformarlo a kilómetros. ¿De qué manera? Para pasar de centímetros a metros, le borras 2 ceros. ¿Por qué? Porque 1 metro es 100 centímetros. Por lo tanto, le borro 2 ceros. Entonces, acá lo tienes en metros. Pero pasar de metros a kilómetros, le borras ¿cuántos ceros? 1 kilómetro es 1.000 metros. Por lo tanto, si 1 kilómetro es 1.000 metros, ¿cuántos ceros lo vamos a borrar? Le vamos a borrar 3 ceros. 1, 2 y 3. O sea, tenemos acá, en un mapa oficial del Perú, 1 centímetro es 10 kilómetros. 1 centímetro es 10 kilómetros en el mapa oficial. ¿Sí? En este mapa oficial, 1 centímetro es lo mismo que 10 kilómetros en el terreno. 1 centímetro en el mapa, 10 kilómetros en el terreno. Simplemente lo he pasado de 1.000.000 de centímetros a 10 kilómetros. 1.000.000 de centímetros, ¿cuánto es? 10 kilómetros. ¿Ya? Ahora, si nos dicen que la distancia es de 220 kilómetros y tenemos estos datos, 1 centímetro en el mapa es igual a 10 kilómetros. ¿Cuántos centímetros en ese mapa? Será igual a 220 kilómetros. Y fácil, pues, haciendo la operación simple, no una operación cruzada, tenemos acá como respuesta que la distancia entre las dos ciudades en el referido documento, que es el mapa oficial, es de, claro, borra 0, 0 se van, sale 22 centímetros, por si acaso, porque kilómetro con kilómetro también se van. Entonces sale 22 centímetros. No te olvides que estás en centímetros. ¿Está claro? Esta sería la respuesta. 22 centímetros. Pregunta. ¿Lo han entendido? Sí, profesor. Ya, muy bien. Pasamos entonces al siguiente. A ver aquí. El primer tema era sobre puntos y líneas imaginarias, semana 1. Segundo tema era sobre cartografía, la segunda pregunta, sobre cartografía. Esta tercera pregunta ya tiene que ver sobre geodinámica, ¿ya? Sobre geodinámica. Esa tercera pregunta. A ver, 30 segundos, lean la pregunta y denme su respuesta.
Ya, la tercera pregunta, jóvenes, uy, fácil, esto yo lo expliqué en la clase. Semana 3, geodinámica interna. Lo expliqué en la clase. Incluso expliqué cómo se daban esos movimientos. Ya, a ver. La pregunta es sencilla. En una conferencia sobre dinámica de la Tierra, ¿ya? Acá están hablando de una conferencia, que están hablando sobre los movimientos que se presentan en la Tierra. Nos menciona que un experto dice que la litosfera ya está fragmentada. Claro, o sea, la litosfera, que es la parte de la corteza, que está fragmentada, es porque justamente esa fragmentación eh, es lo que da origen a las placas, pues, ¿no? No es una sola litosfera, sino que está fragmentada, formando placas, en donde estas placas están en movimiento, eso ya lo sabemos, ¿no? Y acá lo menciona el especialista. Dice que la litosfera está fragmentada en bloques rocosos, claro, eso ya está, bloques rocosos en constante movimiento, llamadas placas, claro, que interactúan entre sí, o sea, que se mueven entre sí las placas, en donde se dan zonas de divergencia, que es choque, zona de, no, de divergencia, que es separación, zona de convergencia, que es choque, zona transformante, que es rozamiento. Entonces, son placas que podemos encontrar producto de su movimiento entre ellas en estos tres estados, ¿no? Divergencia, convergencia y transformación. Dice, tomando en cuenta la descripción del especialista, o sea, tomando en cuenta lo que el especialista nos dice, ¿qué factor es el responsable de la dinamicidad de las placas litosféricas sobre el manto? En otras palabras, ¿quién es el responsable de que las placas se muevan? Así de simple, que las placas se muevan. ¿Qué genera que las placas se muevan? ¿Por qué se movían las placas? Porque las placas estaban sobre algo que era líquido. Ese líquido es el magma. Y te dije, ¿no? Imagínate que tú tienes una tabla y lo colocas en el río. La tabla, ¿en qué dirección se va? En la dirección hacia donde se va el agua del río. ¿Te das cuenta? Esa tabla es como decir la placa y el agua, el magma. Por lo tanto, ese magma, si se mueve hacia un lugar, izquierda o derecha, la placa se moverá en esa misma dirección. ¿Está claro? Ahora, ¿cómo se llama cuando este magma se mueve? Este magma que está debajo de la placa se mueve. ¿Cómo se llama eso? ¿El principio de Arquímedes activa las placas? No. No vamos a hablar de Arquímedes. ¿El diastrofismo empuja en los límites litosféricos? Diastrofismo hace referencia a movimientos orogénicos y epirogénicos. No, y los movimientos epirogénicos, producto del isostacio. Movimientos verticales, así que no tiene nada que ver. La fuerza centrífuga y centrípeta es el producto del movimiento de rotación. La fuerza de gravedad, no, perdón, la fuerza gravitatoria solar, lunar y terrestre. Tampoco, las corrientes convectivas es.
Acá las claves, las corrientes convectivas, que vendría a ser el magma que se mueve de manera circular. ¿En dónde? En el manto superior, o llamado también astenósfera, así, de manera circular. Y ese movimiento circular, ¿no? Dependiendo si es en sentido horario o antihorario, moverá las placas hacia una dirección u otra. ¿Está claro? ¿Lo entendieron, jóvenes? A ver por ahí, los escucho. ¿Está claro, verdad? Pasamos a la siguiente pregunta. Pregunta 4. Tiene que ver con geodinámica externa. La geodinámica externa, habíamos hablado en la geodinámica externa o fuerzas exógenas, habíamos hablado sobre la meteorización y la erosión. Y en la meteorización había física y química, y la erosión era un proceso que consta en el desgaste, transporte y depósito. A ver, dicho ello, recordado ello, respondamos la siguiente pregunta. A ver, vamos a responder la pregunta número 4. Los agentes atmosféricos, o sea, los agentes externos de la superficie terrestre o de la Tierra, ¿no? Agentes externos. Los agentes atmosféricos son los externos. Justamente con ello te está diciendo que es geodinámica externa. Nos dicen que actúan sobre la capa más externa de la corteza. Claro, pues la capa externa de la corteza, estamos hablando de la superficie terrestre. Entonces, estos agentes externos atmosféricos actúan sobre esta superficie terrestre, el cual genera pues cambios, destrucción o modificación de, del relieve, de la geomorfología de la superficie terrestre. Entonces, dicho ello, dice acá lo siguiente. Los agentes atmosféricos actúan sobre la capa más externa de la corteza terrestre, alterando o erosionando las rocas y minerales. Uno de los procesos que interviene es la meteorización química. Ah, ya. Diferencia. Meteorización física es un proceso de fragmentación de las rocas, mientras que la meteorización química es un proceso de descomposición de la roca. Dice, a partir de ello, ¿sí? A partir de esta meteorización química, relacione sus procesos con su respectiva descripción.
En esta meteorización química, pues, tenemos la carbonatación, oxidación, disolución, hidrólisis, y todos ellos producto de la combinación del agua, la humedad del ambiente, el oxígeno y el agua. Por ejemplo, nos dice aquí la disolución. ¿En qué consiste la disolución? ¿En qué consiste la disolución? A ver, ¿quién recuerda? En la carbonatación interviene el carbono como principal agente. Piensa por los nombres. Oxidación, las rocas se oxidan, como en el caso que les puse en su momento, ¿no? ¿Se acuerdan que les hablé de un fierro en donde nosotros nos metemos dentro de un balde con agua? ¿Qué pasa con el fierro? Se va a oxidar, pues el agua comienza a actuar como un agente oxidante y de esa manera el fierro cambiará de color, de dureza, perderá su dureza, también disminuirá su grosor. Entonces, eso sería la oxidación, ¿sí? Y en este caso de la hidrólisis, ¿a qué hace referencia? El agua, pues. Acción del agua, el cual también descompone. Profe, similar a la oxidación, similar, como les dije, en todos interviene el agua con el oxígeno, en los cuatro. Solamente que hay pequeñas diferencias que se van a presentar entre ellos. Por lo tanto, mencionado esas características, la disolución consiste en la incorporación, ¿no?, de un soluto al agua, o sea, las moléculas aisladas de un cuerpo sólido a otro cuerpo mayoritario y disolvente, como es el agua. Mediante este proceso se disuelven muchas rocas evaporitas, así se les llama. Por ejemplo, algunas rocas que tienen este origen son los sulfatos. ¿Qué son los sulfatos? Pues no, yesos, ¿no? O los aluros, ¿no? Que es la carnalita, la salita, son. Yo también les dije en algún momento que las rocas no, las rocas hace referencia a un montón, ¿no?, de clases, ¿no? No es que todas las rocas son iguales, ¿no? Por ejemplo, a veces erróneamente decimos a todo piedra, pero la piedra es un tipo de roca y hay un montón de tipos de rocas. Algunos más sólidos, otros más débiles. Los más débiles, ¿no? Son fáciles de disolver, ¿sí? Por eso es que en este caso de la disolución hace referencia a esta alternativa, ¿no? En donde se disuelven las rocas evaporitas, que están compuestas por las sales. Sí, rocas evaporitas que están compuestas por sales, que quedaron, que quedaron al evaporarse el agua. Entonces, esas sales, cuando se evapora el agua, forman como una roca, pero una roca muy frágil, muy débil, ¿no? En donde, si hay agua, rápidamente se disuelve, ¿no? Por eso se llama evaporita. Rápidamente, mejor dicho, se evapora. Bueno, se llama evaporita esta roca porque se formó producto de la evaporación del agua. Es como, por ejemplo, ¿recuerdan cuando hicimos el tema de, cuando habíamos hablado de la salinización en las áreas agrícolas? Cuando no tiene un buen drenaje, el agua se acumula y si hay bastante radiación solar, el agua se evapora, y ese proceso se da muchas veces haciendo que solamente queden sales. Y esa concentración de sales entre ellos mismos se comienzan a pegar formando una sola unidad. Entonces, forma como una especie de roca, todas estas sales que tú los agarras y con gran fuerza o si los golpeas con algo se fragmentan, ¿no? Entonces, si tú les echas agua, ¿sí?, de nuevo se disuelve, pues, estas sales que formaron, pues, una roca, ¿sí?
cuando se evaporó el agua. Por eso se llaman rocas evaporitas. ¿Está claro? Sí, la disolución. Entonces la 1 es la D. La 2, la carbonatación, es la capacidad del dióxido de carbono, pues que va a actuar sobre sí mismo, ¿no? Para disolver el agua, en el agua y formar ácidos carbónicos en pequeñas cantidades, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos los paisajes kársticos. Son clásicos de la disolución del carbonato de calcio, ¿no? Que es el componente de las calizas. Profe, eso no hicimos en relieves subterráneos o de cuevas. Ahí no tenemos los estalactitas, estalagmitas, estalagmatos, sí, pues se forman estos relieves producto de la carbonatación. Entonces, la 2, la carbonatación, consiste en la capacidad del dióxido de carbono para actuar en sí sobre rocas de tipo, de un tipo, en este caso, de rocas calizas, ¿no? Del tipo de rocas calizas, ¿sí? La carbonatación. Ya. ¿Qué más? Oxidación. Creo que ya lo mencioné también, la oxidación, ¿sí? En este caso, cuando hablamos de la oxidación, se produce la acción donde el agua se va a oxidar por el oxígeno, ¿sí? Y este oxígeno que vamos a encontrar en el ambiente, producto de la humedad también, genera cuando esta, al juntarse con el agua, se libera el oxígeno, ¿sí? Y eso comienza a generar una oxidación, en este caso las rocas, ¿sí? Entonces acá la alternativa 3 vendría a ser esta de acá. Oxidación se produce cuando existe una reducción simultánea, pues la sustancia oxidante se reduce al alinearse los electrones que pierde la que se oxida, o sea, en este caso la roca que se viene oxidando. Y bueno, la hidrólisis, acá el componente principal es el agua, pues, ¿no? La hidrólisis. Profe, y si queremos de repente identificarlo con algún elemento en particular, bueno, hidrólisis con el H2O, agua. Oxígeno, ya, el oxígeno, oxidación con el oxígeno, ¿sí? Oxígeno, ¿ya? Disolución con rocas evaporitas. Rocas evaporitas o rocas conformadas por sales, ¿ya? Disolución de sales, ahí está, sales. Voy a poner mejor sales. Sales que se van a juntar y formar una roca llamada roca evaporita. Y la carbonatación, el carbono, pues. Carbono que actúa sobre la roca caliza. Caliza, ahí está, roca caliza. Listo. Para que lo relaciones si es que viene una pregunta similar a esta. ¿Sí? Listo. Siguiente pregunta. Número 5. Este tiene que ver con el tema de relieves. ¿Cuál es la respuesta a la pregunta 5? Dice lo siguiente. El relieve de la costa del Perú, ya, o sea, toda la costa peruana, vamos a ver si es costa, llanura o litoral. Dice acá, el relieve de la costa del Perú está formado principalmente por llanuras, ya, llanuras desérticas, ya, que se interrumpen por la presencia de valles fértiles. Claro, toda la costa es una llanura desértica, el cual lo va a cruzar o cortar ríos que forman valles, y esos valles, pues dentro de ellos hay bastante fertilidad. Y es aquí donde se va a asentar las ciudades, como Lima, que está sentada entre el río Rima, Chillón y Lurín.
Claro, porque Lima ha ido creciendo bastante, ¿no? Entonces, que se interrumpe por la presencia de valles fértiles y en algunos casos por estribaciones andinas, claro, montes, montañas de poca elevación, ¿sí? Respecto a las geoformas que encontramos en esta región, establezca el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. Fácil. Ya, a ver, acá en la 5. Las dunas son llanuras originados por depósitos aluviales que guardan potencial agrícolas. No, son pampas. Las pampas son llanuras originados por depósitos aluviales y que tienen gran potencial agrícola. ¿Cómo la duna es una llanura? La duna más bien es como un cerrito de arena, ¿sí? No es una llanura. Las lomas, vegetación que crece en la parte alta de las estribaciones andinas. Dice acá, las lomas se caracterizan por presentar vegetación, ahí está, lomas presentan vegetación de diversos tipos que reverdecen durante el invierno, claro, porque aprovechan de la humedad. Verdadero. Falso. Entonces, falso, verdadero. Ay, creo que ya está la clave. Ya, pero bueno, ya. Acá está, esta es la clave. Respondientes a dos, sale la clave. Ya, 3. Los tablazos son terrazas, claro, de origen marino, resultante de un lento proceso de levantamiento pirogénico verdadero, y los valles se extienden sobre terrenos cóncavos, donde se producen afloramiento de aguas saladas y dulces. Estos terrenos cóncavos, donde se produce afloramiento de agua salada y dulce, esos son la desembocadura de un río, de un valle, pero no los valles en sí. Es falso. Esto de acá no es. Acá hace referencia a los conos de deyección. Cono de deyección. Ya. El cono de deyección son terrenos cóncavos donde se produce afloramiento entre agua salada y dulce. Listo. 5, B de bueno. 6. Debido a la temporada de altas precipitaciones en el año 2017, ¿te acuerdas del 2017? Se dio el fenómeno del Niño. Si no recuerdas o de repente eras muy pequeño, te comento que en el 2017 se dio el fenómeno del Niño, en donde sufrimos un gran fenómeno del Niño, en la cual sus consecuencias fueron, digamos, de gran impacto en el aspecto agrícola, económico, social, infraestructura, etcétera, etcétera. Mucho peor de lo que estamos viviendo hoy en día. Muchos ríos se desbordaron. Ya dice acá, debido a la temporada de altas precipitaciones en el 2017, el río Chira, ya eso está, donde está el río Chira, presentó el incremento del volumen de sus aguas, ya, ocasionando perjuicios a la población de la provincia de Paita. Ya te estás ubicando, ¿verdad? Río Chira, al norte del país, que radica en las márgenes cercanas a su desembocadura. Respecto a lo mencionado, podemos inferir que, a ver, ¿qué inferimos? Ya, bueno, el río Chira es un río de la vertiente geográfica del Pacífico. Quiere decir que vierte sus aguas en el Océano Pacífico. ¿En qué parte? La costa norte. ¿Sí? En Piura. Ahora, tú sabes que Tumbes, Piura, son afectados cuando se da el fenómeno del Niño porque comienza a darse fuertes lluvias como ahora. En la Sierra Central también. En la Sierra Sur, sequías.
en la costa centro y sur, y también norte, Huaicos. Entonces, esas son las consecuencias cuando se da un fuerte fenómeno El Niño. Entonces, debido a este dato de precipitación de 2017, que fue un fenómeno El Niño donde se dieron fuertes lluvias, los ríos aumentaron su volumen, se desbordaron, inundaron muchos lugares, muchas ciudades, muchos áreas agrícolas, se cayeron muchos puentes. Entonces, dice acá, ocasionando perjuicios a la población de la provincia de Paita que radica en las márgenes cercanas a la desembocadura de este río Chira. Con respecto a lo mencionado, podemos inferir que, ¿qué podemos inferir, jóvenes? Que presente un La E. alto, perdón, a ver, ¿cuál? ¿Cuál dijiste? La E. La E. A ver, vamos a ver si es la E. Dice acá, primero la A. Presenta un alto caudal en los meses de junio y julio. Ya, se puede inferir eso, que presenta un alto caudal en los meses de junio y julio. En verano, enero, febrero, marzo, el caudal de los ríos aumenta. ¿Por qué? Porque hay fuertes lluvias en la sierra. Por eso el caudal aumenta. ¿Sí? Acá en la costa, en la costa peruana, en verano. Fuertes lluvias en verano, el caudal aumenta. Pero el verano es en enero, febrero, no en junio y julio. ¿Sí? Por lo tanto, esto no va. Muestra un régimen regular. No, hemos dicho que todos los ríos de la vertiente del Pacífico son de régimen irregular, salvo el río Tumbes. ¿Sí? C. Las poblaciones aprovechan al río como vía de comunicación. El único navegable es el río Tumbes. D. Debido a las inundaciones muestra una condición endorreica. Endorreica es cuando vierte el agua dentro del continente, o sea, en un lago o laguna, pero estamos diciendo que es parte de la vertiente hidrográfica del Pacífico, por lo tanto es exorreico, falso. La época de crecida del río, o sea, en enero-febrero, porque ahí se dan fuertes lluvias en la región andina, por lo tanto el caudal del río aumenta, ya en enero-febrero, y marzo, la época de crecida, e inundaciones corresponden a los meses de verano, claro, enero, febrero y marzo. De enano, muy bien al joven que ha respondido de manera acertada. Siguiente pregunta, ¿cuál es la clave? Este tema tiene que ver ya con atmósfera, tema de atmósfera. Ya, a ver, a inicio del año, o sea, enero, febrero, marzo tal vez, o sea, en verano, aquí en la costa, a inicio del año, un grupo de viajeros extranjeros visitó la ciudad de Lima. Ah, ya, o sea, en verano visitaron la ciudad de Lima, que está a 154 metros sobre el nivel del mar, para observar su arquitectura colonial. Está muy bien. Y probar sus potajes acá en Lima, Perú. Ahora, nos dice que al aumentar su itinerario de viaje, se trasladaron a Huancayo, Junín, Huancayo capital de Junín, que está a 3.249 metros sobre el nivel del mar. O sea, subieron prácticamente 3.000 metros de altura, 3 kilómetros de altura subieron estos viajeros, en donde se quedaron maravillados por su hermoso valle y culminaron su excursión llegando a la ciudad de Tingomaría,
a 672 metros sobre el nivel del mar. O sea, se fueron de costa hasta la Sierra Huancayo y luego hasta Tingomaría, al otro lado de la cordillera, o sea, para el lado de la selva, porque llegaron a Tingomaría. Comenzaron ya a bajar de altura, pero en la parte oriental de la cordillera de los Andes. Entonces fueron de manera transversal, horizontal, cruzando costa, sierra, llegando a la selva. Dice aquí lo siguiente, incursionando en sus cuevas y cataratas en Tingomaría. Claro, muy conocidos cuevas y cataratas. Dice acá, de lo descrito y en base a la altitud, identifique el clima de cada ciudad visitada respectivamente. Ah, ya, fácil. Costa, sierra y selva. Pero hay que ver, pues, costa, 154 metros al nivel del mar. Entonces no te olvides que tenemos en la costa dos tipos de clima, costa norte, costa centro y sur, este es costa centro y sur, que hay un clima semicálido, muy seco, o clima árido, subtropical, árido porque está en la región costera, en una zona llana, desértica, pues es árido, subtropical porque no hay pues un clima cálido, a pesar que lo deberíamos tener, pero tú sabes que hay factores geográficos que impiden que haya un clima como Loreto, Tumbes, perdón, como Loreto, Cayal y Madre de Dios acá en Lima. Entonces, ahora, los dos climas de la costa va de 0 a prácticamente, podríamos decir, pues, 1000 metros sobre el nivel del mar. ¿Sí? Por lo tanto, este primero, que está aquí, Lima, presenta un clima árido subtropical. ¿Dónde dice acá? Árido subtropical. Puede ser la C o puede ser la D o... Ah, no, puede ser la... A ver. Ya, puede ser la D, puede ser la E. Árido subtropical. Ya, claro. Ya, puede ser cualquiera de esas dos. Luego nos vamos a Huancayo. Luego del clima subtropical tenemos el templado, ¿sí? Que va más o menos de los 1000 metros sobre el nivel del mar. Hasta los 2500, 700 por ahí, 2800. Y luego viene el clima frío, de 3000 a 4000, luego el frígido, 4000 a 5000, luego el gélido, de 5000 hasta las partes más altas. Entonces acá, este sería 3000 a 4000, frío, Huancayo sería frío. Entonces, siguiendo la parte de respectivamente en orden, el del medio es clima frío. Acá no hay frío, frígido es más arriba, no hay frío, acá hay frío, acá tampoco. Entonces, ese es el más fácil en realidad. Y ahí hemos dicho que es semicálido muy seco también porque no hay lluvias en la costa. Y por último, pues tenemos Tingomaría, que ya vendría a ser la selva. Pero aquí pues en la selva tenemos un clima semicálido muy húmedo. ¿Sí? Profe, ¿por qué semicálido? Es que estamos todavía pues entre la parte de selva alta hacia selva baja. ¿Sí? Es una pregunta un poco de ubicar los climas, pero tomando en cuenta pues las altitudes, ¿no? Con eso te ubicas. Entonces la respuesta de la 7 es la D de dedo. ¿Está claro? 7 de dedo. Profesor, Sí, dime. profesor, del término árido, ¿a qué se refiere? Árido. Árido es una zona llana, desértica. ¿Sí? Y la costa peruana, lo dije creo que en la pregunta anterior, toda la costa peruana se caracteriza por ser una zona llana, árida, o sea, desértica, o sea, no hay presencia
de agua, no hay lluvias. Si tú te vas, por ejemplo, de Lima hacia el norte o hacia el sur, toda la Panamericana, vas a ver que hacia los costados vas a encontrar desiertos. Vas a encontrar desiertos, una zona desértica, una zona donde no hay humedad, no hay vegetación, ¿sí? No hay vegetación porque no hay humedad y porque en esos suelos tampoco no hay suelo fértil y productivo. Eso es árido, ¿sí? Y bueno, la costa se caracteriza por ser llano. Entonces, esta zona árida, donde no hay humedad, no hay lluvias, no hay vegetación, se encuentra en una zona subtropical, ¿sí? Eso es árido subtropical, desértico. Por eso es que Lima es así, pues. Claro, tú puedes decir, profe, pero acá en Lima tenemos vegetación, hay humedad, hay agua. Sí, pues, por eso es que en toda la costa peruana, en donde predomina, pues, esta zona árida, desértica, de ausencia de vegetación, lo cruzan ríos. Y al cruzar el río, que es agua, hace que alrededor del río, o sea, en el valle, gracias a esa agua comienza a crecer vegetación. Gracias a esa agua la gente puede vivir. ¿Te das cuenta? Sí, pero eso solamente son al costado de los valles. Pero el resto, fuera de los valles, no encuentras esa vegetación, no encuentras esta humedad. Es más, acá en Lima no llueve. Por eso es que ahora estas garúas, lloviznas, que es lo usual en Lima, ¿no? Y que en estos últimos días no hemos visto ellos, sino lluvias de corto tiempo, pero lluvia al fin y al cabo es una anomalía, porque es algo que no se presenta en la costa, ¿no? Peruana. Sí, pero lo normal es que acá solamente haya garoa y llovizna, acá no hay lluvia. Sí, por lo tanto es desértico, pues es seco. ¿Está claro? Sí, profesor. Gracias. Muy bien. Pasamos a la atmósfera. A ver, primera pregunta aquí de atmósfera. Creo que son dos, creo. A ver, ¿quién me da la clave? A ver, 30 segundos para que me den las claves. La D. La D. Ya, a ver, otra alternativa. ¿O están la D de dedo o B de bueno? No, no escuché bien. La D de dedo, profesor. Ya, D de dedo. Ya.
A ver, dice acá, la atmósfera es el conjunto de gases que envuelve la superficie terrestre y permite generar condiciones favorables para la vida, por supuesto, como tener una temperatura promedio adecuada, escuchar los sonidos, poder respirar, etcétera, etcétera. Sobre las características del mencionado subsistema, porque, claro, toda la Tierra, o toda la superficie terrestre en realidad es el geosistema, sistema que conforma la Tierra y que todos están enlazados formando una unidad. Pero dentro de esta Tierra podemos diferenciar en sus sistemas, que es la atmósfera, la hidrosfera, la geósfera, la sociosfera, etcétera, etcétera. Ahora, identifique, dice en este mencionado subsistema, identifique los enunciados correctos. ¿Sí? A ver, ¿cuáles son los enunciados correctos? Nos dice su compañero la D de dedo. Vamos a ver. Número 1. Contiene también partículas sólidas y líquidas en suspensión. En la atmósfera, que es conjunto de gases, y yo les dije, ¿no? En algún momento la definición. La atmósfera es una mezcla variada de gases y aerosoles en suspensión. Ah, o sea, suspensión sí se da. ¿Sí? Tú sabes que la atmósfera, los gases, eh, aparte del gas en sí, también hay partículas líquidas en el ambiente, ¿sí? O sea, muy aparte del gas en sí, también contiene partículas sólidas y partículas líquidas. Por ejemplo, para que te des cuenta, profe, pero las partículas sólidas no las veo, ¿dónde están? Miren, cuando ustedes se van, de repente, o alguna vez han ido, han acompañado a un familiar de ustedes en épocas navideñas, a Navidad, Año Nuevo, se han ido a la avenida Bancay, al centro de Lima. Cuando han ido a comprar al centro de Lima y han vuelto a sus casas, para los que no conocen la avenida Bancay, es un lugar muy transitado, mucha población que va a comprar aquí productos a precios bajos, donde hay un montón, la avenida Bancay hay un montón de carros botando humo, una madera. Entonces tú cuando regresas a tu casa, pues luego de hacer tus compras, 6, 7 de la noche, llegas a tu casa y te pasas con un pañuelo o un papel higiénico por tu rostro. ¿Y qué queda en el papel? Queda una mancha sucia, como si tu cara estuviese sucia. O sea, no solamente hay el gas, sino que hay partículas sólidas, pequeñas, que no se puede, que la visión no puede captarlo, que se adhieren a tu rostro. Y cuando lo pasas se nota en tu pañuelo, ¿no? Entonces, ahí existen partículas sólidas. Líquidas también. La humedad del ambiente. Hay partículas líquidas. La humedad en sí, que es muy aparte de los gases. ¿Sí? Por lo tanto, aquí la 1 es verdadero, pues, correcto. ¿Sí? Esos son la- las sustancias líquidas de suspensión son los aerosoles, pues, como les decía. ¿Los jóvenes? ¿Sí? ¿Qué más? 2. Las capas más elevadas, las capas más elevadas poseen una menor temperatura. ¿Sí? Las capas más elevadas poseen una menor temperatura, claro. Ya, a ver. Pero acá vamos a explicar lo siguiente. A ver, vamos a ver si esto es correcto o no. Miren, nosotros tenemos la troposfera, donde nos desenvolvemos nosotros. Luego la estratosfera. Luego la M de mesósfera y M de medio, ¿no? Luego la T de termósfera. Luego la E de exósfera. Dice que las capas más elevadas poseen menos temperatura. Ya, miren. En la troposfera, conforme tú vas subiendo, vas de más a menos temperatura. En la estratosfera
conforme vas subiendo, vas de menos a más temperatura. En la mesósfera, conforme vas subiendo, vas de más a menos temperatura. Y en la termósfera, vas de menos a más temperatura. La troposfera es la capa más caliente. Esta es la más caliente. ¿Sí? Dice acá, las capas más elevadas poseen una menor temperatura, las más elevadas. Las más elevadas serían la exósfera y la termósfera. Y como pueden ver, no poseen la menor temperatura, al contrario, la termósfera es la más cálida. Y la exósfera mucho más, ¿por qué? Porque te estás acercando al Sol. Conforme te acercas hacia el Sol, la temperatura no disminuye, sino más bien aumenta. Por lo tanto, esto es falso. ¿Está claro? ¿Qué más? El oxígeno es el elemento más abundante en su composición. Claro, tenemos oxígeno y tenemos nitrógeno. ¿Sí? ¿Ya? Esos son los más abundantes. Pero, ¿cuál de los dos prima? El nitrógeno tiene un 69% y el oxígeno abunda aproximadamente un 30%. O sea, el mayor es el nitrógeno, luego el oxígeno. Por lo tanto, si nos dice que este es el más abundante, no, es el segundo. Así que no, correcto, falso. Y por último, las condiciones climáticas se presentan en la troposfera. Claro, acá en la troposfera se presentan los procesos meteorológicos que son las condiciones climáticas, determinan el clima, determinan el tiempo atmosférico, se da el calentamiento global, se da el efecto invernadero, actividades del hombre, ¿no? Etcétera, etcétera. Todo esto se da aquí en la troposfera. Por tanto, esto es verdadero. La 1 y la 4, verdadero. La respuesta es la B de bueno. Listo. Le voy a dar las claves de las últimas 7 preguntas, ¿sí? La 9, ¿sí? Su clave en la 9 sería en este caso, a ver, ya, B de bueno, en la 9. En la 10 sería A de avión. La 11 sería, bueno, según la imagen, la D de dedo. La pregunta número 12, según la imagen, sería la D de dedo. 12 de dedo. La 13, E de enano. Y por último, tenemos la 14, B de bueno. Y acá están todas las claves. Listo, jóvenes. Dejamos de compartir geografía y pasamos a cívica. Empezamos con cívica. Primera pregunta. El primer tema es sobre los derechos humanos. Luego, Tribunal Constitucional, las garantías constitucionales. A ver, aquí, ¿cuál es la clave? En la 1. Los derechos humanos de segunda generación, ¿te acuerdas que los de primera generación tienen que ver con qué? Derechos de primera generación tienen que ver con los derechos políticos y civiles. Los de segunda, derechos económicos, sociales y culturales. Y los de tercera, ¿sí? Son derechos relacionados a los pueblos. Según aquí, los derechos de segunda generación tienen como objetivo primordial garantizar el bienestar económico y social de la población. Claro, respecto a estas facultades, identifique el valor de verdad de los siguientes enunciados. A ver. Históricamente se reconocieron
de forma posterior a los derechos políticos y civiles, claro, porque estos dos son de, a ver, un ratito, ya, estos dos son de primera generación, quiere decir que estos son de segunda generación, primera generación, por lo tanto, estos de aquí, los de segunda generación, son posteriores a los de primera generación. Verdadero. ¿Qué más? Incluyen, entre otros, el derecho impostergable de acceder a la educación y cultura. Claro, tiene que ver con lo económico, social y cultural. ¿Qué implica esto de acá? Verdadero. También se reconoce como derecho de los pueblos si tienen, no, ese es derecho de tercera generación, ya lo dije justo ahorita. 4. Surgen durante la segunda revolución industrial. Claro, esto de acá se lograron gracias a movimientos del proletariado en plena revolución industrial, donde se da bastante explotación, entonces la gente se cansó de ello y buscó reivindicarse en sus derechos, básicamente primero de aspectos económicos, y de ahí se engranó lo social y lo cultural. Por lo tanto, esto es verdadero, pues, ¿no? Entonces, en la número 1, la respuesta es la B de bueno, verdadero, verdadero, falso, verdadero. Número 2. Tribunal Constitucional, garantías constitucionales. Número 2, ¿cuál es la clave? Un grupo de maestros jubilados ganó un proceso judicial al Ministerio de Educación, en el cual se le reconoce un pago adicional por la preparación de clases y otros conceptos. A ver, repito, un grupo de maestros que ya se jubiló, le ganó un proceso judicial al Ministerio de Educación, claro, denuncian al Ministerio de Educación seguro por algunos derechos que no se les consideró o por algo, ¿no? Y ¿ante quién denuncian? Ante el Ministerio de Educación, porque es el ente que responde ante los trabajadores del sector de educación, en este caso los maestros. Entonces, ante esa situación, estos profesores jubilados o maestros jubilados, cuando denuncian al Ministerio de Educación, dice que eh, este se le reconoce, como ganan el proceso judicial los maestros, se les reconoce un pago adicional, dice, por la preparación de clases que esos han tenido. Se les han pagado por las clases, más no por la preparación. Es una labor adicional que no se les ha reconocido. Entonces, en este juicio, los maestros ganan, por lo tanto, el Ministerio de Educación les reconoce ese pago adicional de preparación de clase y otros conceptos adicionales mencionan, ¿no? Pero hasta la fecha ya ha transcurrido más de un año y no tiene respuesta. Ojo, no tiene respuesta ujú, del Ministerio, claro, de Educación respecto a dicha sentencia, donde ya ellos ganaron. El Ministerio de Educación debe de cumplir. Entonces, ante esta situación donde no están cumpliendo, ¿qué garantía constitucional deben solicitar los maestros? Garantía de acción de cumplimiento es la respuesta. Justamente, y creo que se da cuenta, pues, ¿no? Acá, ah, dice acá no tienen respuesta. O sea, no están cumpliendo dicha resolución judicial. La dicha resolución, al no tener respuesta, lo están cumpliendo, lo que se busca es que cumplan. ¿A través de qué? Acción de cumplimiento. ¿Está claro? Profe, acción de habeas corpus tiene que ver con la libertad individual y todos los conexos. Acción de habeas data tiene que ver con información, acción de amparo con todos los demás derechos que no tienen que ver ni con la libertad ni con la información, acción popular ante normas que no tienen rango de ley pero que contradicen la Constitución, y acción de cumplimiento ante autoridades que no quieren cumplir, autoridades y funcionarios que no quieren cumplir funciones de acuerdo a ley o resoluciones judiciales. Eso es lo que nos dice la acción de cumplimiento, ¿sí? Número 2, de dedo. Número 3. Jóvenes, en la 1 y la 2 ¿lo han entendido? No he preguntado, ¿lo han entendido o de repente tienen dudas? Por si acaso, si tienen dudas, hablen, por favor. No se queden callados. ¿Lo están entendiendo hasta el momento? Jóvenes, ¿están ahí? ¿Lo están entendiendo? Ah, sí, yo sí, profesor. Ya, perfecto. Si tú lo has entendido y el único que me responde, continuamos. A ver aquí, les doy unos segunditos para que lean.
Ya, a ver. ¿Clave por ahí? ¿Tienen alguna clave o nada? Ya, a ver. Dice lo siguiente. Un grupo de manifestantes se congregó en varios lugares de la ciudad de Lima para marchar hacia el Congreso de la República y exigir que se investigue a dos parlamentarios denunciados por violencia de género, o sea, violencia al género opuesto, ¿no? Del caso expuesto, dice, donde estaban reclamando, pues, para que investiguen a estos parlamentarios del Congreso, porque como muchas veces observamos, se protegen entre ellos, dice acá, ¿no? Del caso opuesto, ¿cuál es la organización de la sociedad civil que se enfoca en el mejoramiento de la situación o posición de las mujeres? Este es fácil, pues. Movimiento Manuela Ramos es el encargado de defender los derechos humanos, principalmente de las mujeres. Amnistía Internacional también, pero estos son derechos humanos, pero de manera general de todos. ¿Está claro? Comisión Interamericana de Derechos Humanos, este de acá es del Pacto de San José de Costa Rica, ¿no? Esto no tiene nada que ver, ¿sí? Asociación por Derechos Humanos, Asociación de Servicios Educativos Rurales, tiene que ver con esto. Estos en defensa de derechos humanos, así que el más adecuado es la B. 3B de bueno. 4. A ver ahí. La, La A. ¿Mencionaste la A? sí, profesor. Ya. A ver, los demás, ¿qué dicen? ¿Están de acuerdo? ¿Concuerdan con la A? ¿O tienen otra alternativa? Dice acá. Ante las irregularidades de la gestión municipal, ante las irregularidades de la gestión municipal de un alcalde distrital durante los dos primeros años de su mandato, la población ha decidido organizarse y recolectar el 25% de firmas del electorado local, o sea, de electorado que votó en dicho distrito, ¿no? E iniciar una solicitud de revocatoria, o sea, sacar de su cargo a dicho alcalde. Para el siguiente año, dice, ¿no? Dice acá, durante sus dos primeros años de mandato, ¿no? Y quieren hacer una revocatoria ya para sacarlo, pedir la revocatoria para el siguiente año. Ya, respecto a lo descrito, dicha solicitud podría proceder. Bueno, para la revocatoria tienes que conseguir, sí, el 25% de firmas del electorado local. Además, tienes que esperar que pase por lo menos la mitad de los años de mandato de dicha autoridad. Si su mandato es de 4 años, la mitad sería 2 años. Estos 2 años, según dice que justamente en los 2 primeros años de su mandato cometió, según menciona el caso, irregularidades. O sea,
Si durante sus 2 primeros años cometió irregularidades, quiere decir que ya no están en el segundo año, deben estar en el tercer año. Y lo que se quiere pedir es revocarlo, pues, ¿no? Para el cuarto año ya tener a otro alcalde. Eso es lo que están mencionando. ¿Está claro? Entonces, ante ello, sí procede, porque se trata de una autoridad electa, claro, y se le puede revocar a toda autoridad que ha sido elegida mediante voto popular. Dice acá, sí, porque se trata de una autoridad electa por sufragio a nivel local, ya, esta es la clave. Sí, la 4, la A. Está bien, muy bien. No porque el funcionario ha sido designado por la prefectura, no, esto no, ha sido elegido, pues, ¿no? No porque la comunidad no puede atribuirse este procedimiento, sí tiene derecho a la revocatoria. Sí porque las comunidades son autónomas de retirar a sus autoridades, no son autónomas, pero sí puede retirar a sus autoridades dependiendo de cumplir el procedimiento. Tampoco no es que son autónomas y pueden sacarlo por sacar, tampoco es así. No porque la revocatoria tiene que ser solicitada al inicio de su mandato, no, tiene que haber pasado 2 años. Muy bien, la 4A de avión. Pasamos a la 5. A ver, respuesta en la 5 por ahí. La B. La B. A ver, la 5. Vamos a leer. Los partidos políticos son asociaciones de ciudadanos que constituyen personas jurídicas de carácter privado conforme a la ley. Claro, son asociaciones, claro, porque es una asociación, un lugar donde se reúnen ciudadanos, lo que constituyen una persona jurídica, porque reconoció legalmente, pues es una persona jurídica de carácter privado, porque, claro, solamente los miembros del partido conforman este, y no cualquiera puede tomar decisiones, ¿ya? Por eso es de carácter privado, conforme a la ley, donde uno de sus objetivos es participar democráticamente en los asuntos públicos del país por la vía legal, o sea, mediante procesos democráticos de elección a nivel de gobiernos locales, regionales y gobierno nacional. Este tipo de organización política es de importancia exclusiva a nivel provincial y distrital. No es exclusiva a nivel, no es de importancia exclusiva a nivel provincial y distrital, sino en todos los niveles de gobierno. Por lo tanto, esto no puede ser. ¿Tiene participación a nivel nacional, regional y local? Claro, los partidos políticos sí. Si fuese movimiento, ahí sí podría decir importancia regional y local. Y local y regional, ¿no? Por lo tanto, acá la B hasta el momento. ¿Puede participar solo en las elecciones locales? Solo en las locales no, sino en los 3 niveles de gobierno como hemos mencionado acá. Esto no va. ¿Tienen importancia regional? Ya, sí, al igual que local, al igual que nacional. Y participación en elecciones locales. Ya, pero dice, ¿tiene importancia regional y participación en elecciones locales? No, no solamente en elecciones locales, ya hemos dicho, 3 niveles de gobierno. ¿Sí? Y la importancia no sería solamente regional, sino principalmente una importancia nacional y por ende regional y local. Es una organización no gubernamental de alcance regional, no de alcance regional, ya lo hemos dicho. Entonces la 5B de bueno. 6.
Nada. Ya, a ver. Este tema tiene que ver con tipos de corrupción, ¿sí? Dice acá lo siguiente. Establezca la relación correcta entre los tipos de corrupción y los casos que lo ejemplifican. Rápidamente, colusión, se colude la empresa corrupta con el Estado corrupto. Tráfico de influencia, influye una persona sobre la autoridad que va a ejercer de repente la decisión o dictamen y obviamente va a influenciar sobre esta autoridad para que favorezca a alguien. Peculado, utiliza los recursos que te dieron para cumplimiento de su función, sin embargo, lo utilizas los recursos para beneficios particulares o de terceros. Cohecho pasivo, ¿no? Tiene que ver con el soborno hacia una autoridad. A ver, ¿qué más? Ahora sí, dicho ello, pasamos a ver cuál es cuál. A ver, aquí uno sería colusión, funcionarios del ministerio manipulan un contrato a favor de una empresa transnacional corrupta. Esta, se colude, pues, ¿no? La empresa y el Estado. Siguiente. Peculado. ¿Ya? Peculado, la 4. Las autoridades militares destinaron el uso indebido de un cargador frontal a favor de terceros, ¿no? Cuando eso se debe utilizar solamente en beneficio de la comunidad o en cumplimiento de sus labores, en este caso militares, ¿no? ¿Qué más? O hecho pasivo. A ver, aquí, hecho pasivo, la 2 es con la D. 2 D de dedo. Fiscalizador municipal recibe un telefonazo, un teléfono celular a cambio de anular la infracción en una bodega. Bueno, claro, ¿sí? Soborno, como les dije hace unos instantes. Y por último tenemos tráfico de influencia, que sería, el congresista interviene en la designación del presidente de una empresa estatal, ¿no? Influye el congresista en este caso, la designación de la persona en dicha empresa. Sería la clave de la número 6, E de enano. 7. ¿Cuál es la clave en la 7? De acuerdo a un informe del Ministerio de Justicia, de acuerdo a un informe del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, durante el año 2022 se atendieron cerca de 8.000 procedimientos conciliatorios, principalmente en los departamentos de Lima, Ancash, Ica, Arequipa, Lambayeque y Huánuco, a 8.000. Sobre este mecanismo de resolución de conflicto, o sea, la conciliación, están hablando sobre la conciliación, con un informe del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se establecieron procedimientos de conciliación. ¿Sí? Dice acá, determinemos el valor de verdad y falsedad, según esta conciliación.
A ver, ¿cuál sería acá la respuesta en la pregunta número 7? Todos los centros de conciliación extrajudicial son gratuitos, no porque hay gratuitos, pero también hay privados, no todos los centros de conciliación. Los del Minjus, o perdón, los de Alegra son gratuitos, los demás son privados. Esto y acá no va. Entre las materias a tratar se encuentra la pensión de alimentos, claro, pensión de alimentos, regímenes de visita, entre otros. Las partes presiden directamente la solución en conflicto. Las partes deciden directamente la resolución del conflicto. Claro, si bien el conciliador da las alternativas de la solución, son las personas involucradas quienes dicen si aceptan o no la propuesta de solución. Por lo tanto, ellos deciden directamente qué solución darán al conflicto. ¿Qué más? Los acuerdos adoptados en el acta son exigibles para las partes, por supuesto. Que no cumplen, la otra parte puede ir ante el juez a denunciar y el juez exigirá el cumplimiento. Porque tienen valor legal, es reconocido por el Ministerio de Justicia. Es verdadero. 7A de avión. Falso, verdadero, verdadero, verdadero. 8. En la 8 tenemos aquí, el diario oficial del peruano publicó una resolución viceministerial donde se reconoce los saberes y prácticas asociados al arte de tejer del pueblo Cunicuín por su original valor estético, simbólico y ritual, y por la preservación, transmisión y trascendencia de las tecnologías tradicionales que dicho arte involucra, lo cual forma parte de la memoria histórica y la identidad cultural de este pueblo. De lo descrito, la manifestación cultural de mención tiene categoría de patrimonio. Estamos hablando de arte, ¿sí? Dice, donde se reconocen los saberes y prácticas asociadas al arte de tejer. Y tejer, muchos saben tejer, ¿no? La cuestión esto sería una técnica de cómo tejer, ¿sí? Una técnica de cómo tejer. Por lo cual, aquí pues estamos evidenciando en esta pregunta que nos están pidiendo qué tipo de categoría de patrimonio es. Documental no es porque no brinda una información en particular, pues no, acá lo resaltante no es la información, sino la técnica de tejer. Por lo tanto, esto no es. Tampoco es algo material la técnica, ni histórico ni arqueológico. ¿Sí? ¿Es una cultura de la humanidad? Bueno, no. Estamos hablando de las categorías, y esto no es una categoría. Esto es algo inmaterial porque es una técnica. Tejer es una técnica. ¿Cómo tejer? ¿Sí? El valor estético y simbólico y ritual, ¿no? Por lo tanto, acá la clave en la 8 es la D de dedo. 8D de dedo. 9. El Perú es un país multilingüe debido a que en nuestro territorio existe una serie de lenguas y dialectos, claro, por ser multilingüe, reflejo de etnias y culturas diferentes. Al respecto, identifique los enunciados correctos sobre nuestra diversidad lingüística. A ver, los enunciados correctos sobre nuestra diversidad lingüística, dice. ¿Qué enunciados son correctos respecto a la diversidad lingüística? A ver, número 1 nos dice que
El Asháninka es la lengua nativa con más hablantes en la Amazonía. Claro, lengua nativa, porque no estamos hablando, nos hablan aquí de la Amazonía, no de la región andina. La región andina es el quechua. En la Amazonía es el Asháninka, la lengua nativa más hablada. Por lo tanto, esto es verdadero. ¿Qué más? El aguajún es la lengua originaria más hablada entre las comunidades campesinas. No, pues el quechua, ya lo dije. El mayor número de quechohablantes habitan en el distrito de San Juan del Lurigancho. Sí, un dato, es un dato en realidad. Y el jacaru es el dialecto más hablado en las zonas altiplanas del Collao. No. Aquí la clave, la 9, es la E de enano. 1 y 3. 10. Clave en la 10. ¿Cuál es? La peronidad es el sentimiento de identidad que vincula a los pueblos y sus habitantes, teniendo como base el reconocimiento de sus tradiciones y la fe en su destino. A partir de lo mencionado, identifique los enunciados correctos referentes a los fundamentos de este vínculo afectivo. 1. Revaloración de la cultura andina por considerarla como el más importante y fundamental. Cuando estamos hablando de la peruanidad, es reconocer, es un sentimiento, identidad, ¿no? A tu pueblo y a todos los demás pueblos de nuestro país. El reconocimiento de todo, ¿no? Por eso que habla de la vinculación de los pueblos, reconocimiento. No es que hay uno más importante que otro, por lo tanto, esto de más importante no va. Adopción de la interculturalidad para reconocer la diversidad como parte de la peruanidad. Claro, la interculturalidad es la interacción entre personas de diferentes culturas en base al respeto, la horizontalidad. 3. Apreciación del folclore y el mestizaje, favoreciendo su práctica y difusión abierta. Claro, apreciación del folclore, claro, sí. Y el mestizaje. Claro, el mestizaje, ¿qué vendría a ser? Justamente toda aquella cultura que nos transmitieron durante la colonia y bueno, favoreció pues la práctica y difusión. Bueno, primero generó nueva cultura en nuestra población durante la colonia y esto hoy en día pues el folclore permite que se pueda difundir de manera abierta justamente a través del baile, el mestizaje que se fue dando pues a través de nuestra colonia peruana, ¿no? Es una forma, ¿no? Como el folclore difunde a través del arte ciertas características de los pueblos peruanos a través de la colonización. Por eso que acá dice que la apreciación del folclore y el mestizaje favorecen la práctica y difusión abierta, claro. 4. Valoración de las prácticas agrícolas de los antiguos peruanos, también, pues el uso eficiente de los suelos, también esa valoración también es parte de la peruanidad. Entonces, la 10 es la C de casa, 2, 3 y 4. El último, 11. El artículo 43 de la Constitución Política del Perú señala que la personalidad jurídica del Estado, con relación a esta, determine el valor. A ver, según el artículo 43 de la Constitución Política del Perú, señala sobre la personalidad jurídica del Estado. Con relación a esta, determina el valor de falsedad, de verdad o falsedad del siguiente enunciado. Cuando hablamos de persona jurídica, pues estamos hablando de Estado en materia legal. Y claro, no te olvides que tenemos pues a los procuradores, ¿no? Y que por un lado defienden pues al Estado y el Estado mismo tiene su propia estructura legal que está respaldado
bajo la Constitución Política del Perú. Entonces, bajo esta personalidad jurídica, pues, del Estado, según el artículo 43, nos dice lo siguiente. Número 1, pregunta 11, número 1. Se organiza según el principio de separación de poderes, por supuesto, poder ejecutivo, legislativo y judicial, aunque eso se está rompiendo poco a poco debido a que en los últimos meses, como ya les he venido diciendo, el poder legislativo está tratando de tener más poder sobre los demás poderes del Estado, que son el ejecutivo y el judicial, y eso obviamente es algo perjudicial para el Estado, ¿no? ¿Qué más? El Estado es íntegro en su totalidad y en sus partes. Por supuesto, no, si bien hay autonomía, todos se rigen bajo los lineamientos del gobierno nacional o central, por lo tanto, hay una unidad, ¿sí? Entonces, el Estado es íntegro en su totalidad. Todos, en sus partes, conforman el mismo Estado peruano. Su gobierno es federal, no es federal. Representativo y descentralizado, sí, pero no federal. La República del Perú es independiente y soberana, por supuesto. La clave es la A de avión. ¿Listo, jóvenes? La clave en la 12. Bueno, están acá las claves en sí. La 12, la D y la 13, la E. Listo. Jóvenes, muchas gracias por todo. Me despido de ustedes. Espero que les haya servido, pues, todo lo que hemos desarrollado durante las 18 semanas de clases y les deseo éxitos en su examen de admisión. ¿Sí? Hasta una próxima oportunidad. Espero sea dentro de la ciudad universitaria. Cuídense mucho. Hasta luego. Éxitos a todos. Nos vemos.